Después de haber analizado el vínculo que une el trabajo de María Lugones con el feminismo de las mujeres de color en los Estados Unidos, quisiera pasar a examinar su diálogo con la teoría decolonial de Aníbal Quijano y de otros autores latinoamericanos como Walter Miñolo y Nelson Maldonado Torres. El diálogo con Quijano se produce a partir de la convicción de Lugones según la cual los hombres, no solo los hombres blancos de izquierda, sino los hombres negros que han sido víctimas de la dominación racial, se muestran indiferentes hacia la violencia contra las mujeres. ¿A qué se debe esta indiferencia? Precisamente el diálogo con Quijano permitirá a Lugones construir una teoría que lo explique. De entrada, Lugones reconoce los méritos de la teoría decolonial de Quijano al mostrar que la colonialidad forma parte de un sistema que permea todos los aspectos de la vida social y la imposición de una jerarquía de clasificación social sobre todas las poblaciones del planeta que va de la mano con la expansión del capitalismo. Es decir, Lugones no cuestiona en absoluto los problemas conceptuales que arrastra la teoría sociológica de Quijano y que ya tuve oportunidad de señalar en el video correspondiente. ¿No le parece un problema el hecho de entender las formaciones sociales como sistemas o el diagnóstico del colonialismo y el capitalismo como fenómenos que son simultáneos en el tiempo y que trabajan con la misma lógica, o la concepción de lo social en términos de totalidad, o la visión macrosociológica de la historia, etcétera? Nada de esto le preocupa a Lugones y de hecho lo incorpora a su propia teoría. Lo que le preocupa, más bien, es el modo en que Quijano aborda el problema del género y la sexualidad. Recordemos brevemente el modo en que Quijano plantea este problema. En su artículo Colonialidad del Poder y Clasificación Social, dice Quijano que ciertos atributos corporales han jugado siempre un papel en la clasificación social de las gentes, pero que desde la conquista de América el fenotipo comienza a jugar un papel fundamental. El color de la piel, el tamaño de la nariz, la forma del cráneo, el color del cabello, etc. De este modo, las diferencias fenotípicas entre vencedores y vencidos fueron claves para la producción de la categoría de raza a partir del siglo XVI. Ya dijimos en su momento que esta manera de caracterizar la raza es uno de los puntos más débiles de la teoría decolonial de Quijano y no voy a repetir esos argumentos. El punto es que Quijano establece una diferencia entre la raza y el género, que será precisamente el punto que va a criticar Lugones. Dice Quijano, cito, mientras la producción social de la categoría género a partir del sexo es sin duda la más antigua en la historia social, la producción de la categoría raza a partir del fenotipo es relativamente reciente. Tiene apenas 500 años, comienza con América y la mundialización del patrón de poder capitalista. Fin de cita, página 317. Se entiende, por tanto, la dura crítica de una feminista como María Lugones a afirmaciones como estas. Primero, y como ya vimos, el género no existe antes de 1492. Y segundo, el sexo no es una diferencia natural entre hombres y mujeres y no es lo que está en la base de la construcción de la categoría de género. Dice Lugones en su artículo Colonialidad y Género, cito, en el patrón de Quijano, el género parece estar contenido dentro de la organización de aquel ámbito básico de la existencia que Quijano llama sexo, sus productos y sus recursos. Es decir, dentro de su marco, existe una descripción de género que no se coloca bajo interrogación y que es demasiado estrecha e hiperbiologizada, ya que presupone el dimorfismo sexual, la heterosexualidad y la distribución patriarcal del poder. Fin de cita, página 82 del artículo Colonialidad y Género. La crítica de Lugones apunta hacia varios problemas. Primero, la perspectiva de Quijano sigue atrapada en los marcos del patriarcado heteronormativista porque acepta de entrada el dimorfismo sexual como algo natural y anclado en la biología. Es decir, una persona es sexualmente mujer cuando tenga vagina y hombre cuando tenga pene. La identidad sexual viene marcada por la biología. Y aquí es claro que Lugones tiene razón, pero me parece que no ofrece argumentos históricos suficientemente fuertes para criticar la posición de Quijano.
Su posición pareciera caer en el mismo anacronismo en el que cae Quijano cuando dice que la raza es un constructo fundado en la biología ya desde el siglo XVI. Pues bien, con su tesis de que el dimorfismo sexual es introducido también en el siglo XVI, Lugones desconoce aquello mostrado muy bien por Foucault, a saber, que la identidad sexual basada en las diferencias anatómicas es producto del dispositivo de sexualidad que remite al siglo XIX. Como se ve, hay una marcada deshistorización de las categorías con las que trabajan tanto Quijano como Lugones. Ambos están obsesionados con la idea de que con la conquista de América empezó todo. La modernidad, la colonialidad, el capitalismo, el género, la raza, América, Europa, los indígenas, los blancos, las mujeres, los negros, etc. Todo empezó en el siglo XVI. Y efectivamente podríamos decir que eso es correcto, pero no todos estos fenómenos comenzaron al mismo tiempo, ni obedecen a las mismas lógicas. Este es el problema. Hay una ceguera genealógica en el pensamiento decolonial que le impide analizar la singularidad de los fenómenos que estudia, reduciéndolos todos a ser expresión de una misma maquinaria infernal, lo cual afecta demasiado la precisión y pertinencia de sus análisis políticos. En segundo lugar, Lugones critica la idea de Quijano de que la categoría género es históricamente anterior a la conquista de América y por tanto anterior e independiente de la construcción de la categoría raza. Como ya vimos, Lugones se apoya en los estudios de esta socióloga africana, de la invención de las mujeres, para decir que en las comunidades yoruba no había género, pero desde ahí para desde ahí afirmar que en las comunidades precolombinas de Abya Yala tampoco existían el género y el dimorfismo sexual, debido a que tales sociedades no entendían la realidad en términos dicotómicos. En estas comunidades el mundo es visto cosmológicamente unificado, de modo que todo está conectado con todo de manera inseparable como en un tejido. Tampoco existía la noción moderna de individuo, o individuos que se juntan para tener un acto heterosexual separado de todos los demás actos vitales de la comunidad. Dice Lugones en su artículo Hacia un feminismo descolonial, cito: comprendo tanto el género como el sexo como imposiciones coloniales. Es decir, que la organización de lo social en términos de género es jerárquica y dicotómica, y la organización de lo social en términos del sexo es bimórfica y relaciona al varón con el hombre, inclusive para marcar una falta. Lo mismo es cierto de la hembra. Fin de cita, página 111. Esto quiere decir que la asociación entre anatomía y género forma parte central de la dominación colonial sobre las hembras, que antes de la llegada de los europeos ocupaban una posición de preeminencia en el campo de lo social. Es lo que Lugones llama el sistema de género moderno colonial, que fue impuesto por el colonizador europeo y aceptado por el macho indígena, quien de este modo se hizo cómplice de la dominación sobre las mujeres. A esto se debe precisamente aquello que ya mencionaba antes, la falta de sensibilidad de los hombres frente a la violencia que el sistema ejerce sobre las mujeres. Los hombres son insolidarios porque ellos mismos se confabularon con el conquistador para inferiorizar a las hembras de su comunidad. La primacía de las mujeres es de este modo desplazada y sustituida por el sistema occidental de género. Bien, pero antes de entrar a discutir esta categoría de sistema de género y su conexión con la categoría de raza, quisiera levantar nuevamente la pregunta por el alcance explicativo de los estudios empíricos sobre los que Lugones apoya su teorización. Esto recuerden que ya lo había yo comentado en el video anterior. Pregunto entonces, ¿basta con el estudio particular de las sociedades yorubas para generalizar la tesis de que antes de 1492 no existía el género? Es decir, no existía en ninguna sociedad del planeta la división del trabajo entre hombres y mujeres. La teórica feminista argentina Rita Laura Segato desmiente categóricamente esta suposición al afirmar, sobre la base de múltiples estudios empíricos y evidencias arqueológicas, que en las sociedades tribales precolombinas sí existía la dominación de género. Es decir, que las sociedades indígenas tenían una organización patriarcal, si bien diferente a la introducida luego
por el conquistador europeo. En tal organización, las mujeres, porque sí había mujeres, estaban claramente subordinadas al poder de los hombres, ya que la construcción de la masculinidad, nos dice Segato, es una constante de la historia misma de la humanidad que se confunde con el proceso mismo de hominización. No voy a ocuparme aquí tampoco de la teoría feminista de Rita Laura Segato, lo haré seguramente en otro video, sino tan solo quiero señalar que para esta pensadora argentina el patriarcado indígena existía antes de la introducción del patriarcado europeo, pero se trataba de lo que ella llama un patriarcado de baja intensidad, regido por normas muy diferentes a las de las sociedades europeas. Lo que se produjo en 1492 no fue, como dice Lugones, la imposición de género, sino aquello que la feminista aymara boliviana Julieta Paredes ha denominado el entronque de patriarcados, es decir, la articulación entre el patriarcado originario ancestral y el patriarcado colonial europeo. De modo que las mujeres indígenas son hasta hoy víctimas de este entronque patriarcal que permanece sin embargo invisible en la teorización de María Lugones. Bueno, ahora sí quiero pasar al tema de la articulación entre la raza y el género en la teoría feminista decolonial de María Lugones, que me parece es un elemento clave para comprender el modo en que ella corrige y amplía la perspectiva de Quijano. Ya vimos en su momento cómo para Quijano la raza es el eje alrededor del cual el capitalismo organiza las relaciones de explotación y dominación desde el siglo XVI. Pues la raza es, según Quijano, la clave para entender la división geopolítica del trabajo en el sistema mundo moderno colonial. Nos dice Quijano, cito, la raza se reprodujo como la forma básica de la clasificación social universal del capitalismo mundial y como el fundamento de las nuevas identidades geoculturales y de sus relaciones de poder en el mundo. Fin de cita de la página 318 del artículo Colonialidad del Poder y Clasificación Social. Es decir, que sobre la clasificación de las gentes en la jerarquía de raza se organizó el poder geopolítico y eurocéntrico del capitalismo. A los dominados europeos y sus descendientes se les adjudicó el atributo de ser la raza blanca y a los no europeos el atributo de ser razas de color. Pero, ¿qué pasa entonces con el género? Quijano dice que el género es ciertamente un criterio de clasificación social de las gentes, es decir, una clasificación que le asigna a las personas un lugar específico en la división del trabajo, pero nada tiene que ver en realidad con algo propio de la modernidad. El género es mucho más antiguo, dice Quijano, más antiguo que la modernidad. Cito, después de todo, dice Quijano, el sexo es realmente un atributo biológico y algo tiene que ver con el género. Pero el color es literalmente un invento eurocéntrico en tanto que referencia natural o biológica de la raza, que nada tiene que ver con la biología. Fin de cita, página 324. Bien, ¿qué tiene que decir María Lugones frente a todo esto? En primer lugar, que Quijano comete el error de separar el género y la raza, opinión que, como ya vimos, es prohibida por la categoría interseccionalidad. No se da cuenta que la construcción de la raza es concomitante con la construcción del género, pues ambas forman parte del mismo sistema que se organiza desde el siglo XVI. Así como la raza, también el género es una forma de clasificación social impuesta por los procesos constitutivos del capitalismo eurocentrado moderno colonial. Lo cual significa que del mismo modo que antes de 1492 no existe la raza, como lo decía Quijano, pues tampoco existe el género, como ya lo vimos antes. Ambos, la raza y el género, van de la mano y se implican mutuamente. Forman parte de un sistema raza-género, con lo cual volvemos a las reflexiones adelantadas en el video anterior en torno a la interseccionalidad. La opresión de género no puede ser vista como independiente y mucho menos como secundaria en relación con la opresión de raza, puesto que ambas forman parte del mismo entramado, de tal modo que en realidad la categoría mujer es ya un producto de la articulación entre género y raza. Como decíamos antes, mujer es siempre mujer blanca, es decir, que es un efecto de la racialización del género y de la engenerización de la raza. Por lo tanto,
Las categorías mujer, blanca y mujer de color, perdón, las categorías mujer blanca y mujer de color no son intercambiables porque la mujer es siempre mujer blanca. No existen las mujeres de color oprimidas o colonizadas, ya que el sistema mundo moderno colonial le negó a las hembras no blancas y o no europeas el carácter de humanidad. Y aquí Lugones se apropia entonces de la categoría de la colonialidad del ser, desarrollada por el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres, al decir que los pueblos indígenas de las Américas y los africanos esclavizados se clasificaron como no humanos, es decir, como poco más que animales, como carentes de ser. En esta línea de argumentación, las hembras indígenas y africanas no podían ser mujeres, pues porque no eran ni siquiera humanas. Eran, por el contrario, hembras incontroladamente sexuales y salvajes, promiscuas y pecaminosas. Desde este punto de vista, nos dice Lugones, cito, la misión civilizadora colonial era la máscara eufemística del acceso brutal a los cuerpos de las personas a través de una explotación inimaginable de violaciones sexuales, control de la reproducción y terror sistemático. La confesión cristiana, el pecado y la división maniquea entre el bien y el mal servían para marcar la sexualidad femenina como malvada, ya que las mujeres colonizadas eran vistas en relación con Satanás, a veces como montadas por Satanás. De esta suerte, a medida que la cristiandad se convertía en el instrumento más poderoso de la misión de transformación, la normatividad que conectaba el género con la civilización se concentraba en borrar prácticas comunitarias ecológicas, saberes de siembra, de tejidos y del cosmos. Fin de cita de la página 108 del artículo Hacia un feminismo descolonial. Lo dicho entonces, la ingenerización de los cuerpos racializados es el resultado de una maquinaria de subjetivación ligada con la evangelización de las poblaciones colonizadas. El resultado fue que si una hembra racializada quería ser mujer, tendría necesariamente que aspirar a convertirse en una mujer blanca, con lo cual el blanqueamiento se convirtió en un imperativo de la misión civilizadora europea. Tal es la razón por la cual Lugones y algunas de sus discípulas como Yuderquis Espinosa y Oche Curiel identifican el feminismo blanco como racista y colonial. Como dijimos antes, ¿por qué razón? Porque al universalizar la categoría mujer y separarla de la categoría raza, lo que hace es simplemente obedecer al imperativo colonial del blanqueamiento y afirmar que la mujer blanca es el paradigma de toda mujer. Como puede observarse, el proyecto político de Lugones no contempla una lucha que intente la ocupación de los aparatos hegemónicos y ataque desde adentro las lógicas que organizan desigualitariamente la sociedad, como dice por ejemplo Laclau, sino tan solo la creación de trincheras comunitarias que buscan resistir tales lógicas. Pero esta opción comunitarista y subalternista, que en realidad es típica del programa político de muchos pensadores decoloniales, en realidad deja todas las cosas como están porque se niega a involucrarse en una transformación política que valga no solo para los subalternos, sino para toda la sociedad. En mi opinión, una política decolonial no es aquella que lucha por liberar a los oprimidos por el poder colonial exclusivamente, sino por emancipar a la sociedad entera, incluyendo con esto a los blancos, a los heterosexuales, los varones, los cristianos, liberar a toda la sociedad de las desigualdades introducidas por el colonialismo y el capitalismo. Pero para ello habrá que apropiarse de los recursos culturales, políticos y científicos propios del otro lado de la frontera para transmodernizarlos de manera creativa. De modo que no es la resistencia del topo lo que necesitamos, sino el cambio de piel de la serpiente.